Mis padres vivían en una casa rodante en el terreno de mis abuelos, justo detrás de un cementerio que parecía sacado de una pesadilla. Era un cementerio antiguo, con tumbas que se remontaban a la década de 1760. La mayoría pertenecían a personas fallecidas en el siglo XIX y principios del XX. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, torcidas en ángulos extraños, algunas tan erosionadas que parecían figuras semi-humanas que emergían del suelo. El lugar estaba cubierto de maleza y lleno de un silencio opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Además, la tierra tenía una historia aún más antigua, los campos circundantes estaban repletos de puntas de flecha y herramientas indígenas que a menudo aparecían al arar. Todo parecía impregnado de algo más allá de lo humano, algo que daba la sensación de estar constantemente observado. Una noche, mi padre estaba en la casa rodante cuando el teléfono sonó. Al levantar el auricular, lo que escuchó fue extraño incluso para los estándares de la época, una llamada llena de estática y distorsión, como si proviniera de otro tiempo. Dijo que sonaba como un teléfono de campaña, aunque nunca supimos exactamente a qué se refería. Una voz femenina al otro lado de la línea comenzó a hablar. Era una voz antigua, marcada por un tono peculiar y palabras que parecían salir de otro siglo. «Quiero hablar con Elisa Plummer», dijo la mujer. Mi padre, algo desconcertado, respondió que debía estar equivocada, que nadie con ese nombre vivía allí. Pero la mujer insistió, con un tono que pasó rápidamente de la súplica a la irritación. «Sé que está ahí. Pásame con Elisa». Mi padre intentó explicarle de nuevo, pero ella no escuchaba. Su voz se volvió más tajante, casi cortante, mientras repetía una y otra vez. «Está ahí. Quiero hablar con Elisa». Finalmente, mi padre, molesto y algo inquieto, colgó el teléfono. Pero la incomodidad persistió, como un eco. Unos días después, mi padre estaba desbrozando las malas hierbas que habían crecido alrededor de las tumbas. Mientras trabajaba, algo lo hizo detenerse. Frente a él, medio oculta por las sombras y el musgo, estaba una tumba antigua y desgastada. Se inclinó para leer el nombre cincelado en la piedra. Elisa Plummer. Sintió como el frío le subía por la espalda, helándole hasta los huesos. El aire parecía haberse vuelto más denso, más oscuro, como si todo el cementerio lo mirara. No pudo evitar pensar en la llamada, en la voz insistente y autoritaria de esa mujer, y en sus palabras que ahora parecían una advertencia. Esa noche, al caer la oscuridad, la familia entera se sintió atrapada en una atmósfera de miedo opresivo. Vivir al lado de aquel cementerio, sabiendo lo que había ocurrido, convirtió cada ruido nocturno en una amenaza, cada sombra en una presencia acechante. No volvieron a recibir llamadas como aquella, pero el nombre de Elisa Plummer quedó grabado para siempre en sus mentes, un recordatorio de que algunos ecos del pasado nunca se apagan. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, manejaba de regreso a casa cuando algo cruzó la carretera frente a mi coche. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio, pero no. Era real. Una criatura diminuta, del tamaño aproximado de una lata de papas fritas, aunque quizás un poco más pequeña, se movía con una peculiaridad inquietante. Sus piernas terminaban en lo que parecían tiras o cintas flotantes, que ondeaban ligeramente con cada paso. Su silueta era casi translúcida, como si no perteneciera del todo a este mundo. Reduje la velocidad casi instintivamente, incapaz de apartar la vista de aquella cosa. Caminaba con un paso alegre y extraño, un andar exagerado que recordaba el de un personaje animado, pero había algo profundamente desconcertante en cómo se movía. Algo antinatural. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba el volante, debatiéndome entre detenerme o acelerar. Finalmente, decidí no arriesgarme y mantuve el coche en movimiento. Mientras lo hacía, esa cosa desapareció, deslizándose con serenidad al otro lado de la calle y perdiéndose en la oscuridad. Con los nervios aún en punta, llamé a mi novio para contarle lo que acababa de ver. Intenté describir la criatura, pero las palabras parecían insuficientes. Él,
con un tono de voz que no ayudó a calmarme, mencionó algo llamado Fresno Nightcrawler. No tenía idea de lo que era, pero su respuesta hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Cuando llegué a casa, encendí la computadora y busqué aquello que él había mencionado. Al instante, una imagen en la pantalla hizo que el aire se me atascara en los pulmones. Era exactamente lo que había visto. Lo más inquietante es que no vivo cerca de California, ni en un lugar donde algo así pudiera ser conocido. Hasta esa noche, jamás había oído hablar de los Nightcrawlers. ¿Qué hacía uno aquí? Aunque la criatura era, extrañamente, adorable, el encuentro dejó una sensación que no he podido sacudirme. No era miedo en el momento, sino una conmoción extraña, como si hubiera vislumbrado algo que no debería haber sido posible. Algo que no pertenecía a este mundo, o al menos no al nuestro. En 2016, mi abuelo, que fue como un padre para mí, falleció el día de Halloween. Vivía en una pequeña casa que yo había compartido con él algunos años antes de su muerte, en el pueblito donde vivo al sur de Irlanda. Su partida fue devastadora para mí y mi familia, y por eso, los recuerdos de la infancia y la conexión con la casa nos dificultaban mucho visitarla. 2 años después, justo en Halloween, la aspiradora de casa se descompuso. No teníamos dinero para comprar una nueva, así que mi madre dijo que pensaba ir a la casa de mi abuelo a buscar la que él tenía. Para evitarle el viaje emocional, me ofrecía ir y le pedí a un viejo amigo, Jaime, que conocía bien la casa, que me acompañara. Llegamos a la casa alrededor del mediodía, quizás más cerca de las 2 de la tarde. Entramos. No había nada fuera de lo común, solo silencio y vacío, la ausencia de mi abuelo se sentía en cada rincón. Jaime era mi amigo desde sexto de primaria, así que para entonces ya nos conocíamos desde hacía al menos 8 años y había venido a la casa muchas veces. Conocía la casa y a mi familia a la perfección. Caminamos por la casa en un silencio nostálgico, comentando de vez en cuando recuerdos que habíamos compartido allí años atrás. Finalmente, llegamos a la puerta trasera de la casa y salimos al jardín, donde estaban el trampolín y la caseta de madera donde solíamos jugar. Aún conservaba cosas viejas de nuestro pasado, y aquí es donde ocurrió lo principal. Después de terminar de mirar alrededor, nos dimos la vuelta para entrar. Mientras cerraba la caseta y la puerta del jardín, Jaime y yo oímos un teléfono sonar. No le di importancia, ya que había visto la puerta trasera del vecino abierta unos momentos antes y asumí que era suyo. Eso fue hasta que Jaime me llamó. Estaba parado justo en la puerta trasera de la casa, mientras yo estaba a unos 5 metros de distancia. Me miró fijamente y dijo, ¿el teléfono? Sí, el de los vecinos, dije. Y él respondió, no, está dentro de la casa, antes de girar rápidamente y entrar. Confundido, lo seguí rápidamente. Al llegar a la cocina, me quedé mirando a Jaime. Junto a la silla de mi abuelo, donde se sentaba todos los días desde que tengo memoria, estaba el teléfono fijo sonando. Jaime y yo nos miramos sorprendidos, ya que la línea telefónica había sido desconectada hacía más de 2 años, que nosotros supiéramos. Y la electricidad también estaba cortada, lo que significaba que no había luces, ni nada. Jaime contestó el teléfono y dijo hola varias veces, antes de decir no hay nadie, y me ofreció el teléfono. Lo tomé y dije hola varias veces. ¿Hay alguien ahí? Pero no obtuve respuesta. Solo podía oír una ligera estática y el tono que se oye en un teléfono fijo con cable, ese que se escucha al descolgar antes de marcar cualquier número. Después de unos momentos, colgué el teléfono y lo dejé un rato. Lo volví a levantar y escuché el mismo tono, una ligera estática y nada más. Lo descolgué y lo colgué quizás 6 o 7 veces antes de dejarlo, después de darme cuenta de que la línea telefónica no solo estaba desconectada, sino también desenchufada de la pared. Jaime y yo decidimos intentar llamar al teléfono desde su celular, pero no sonó. En cambio, obtuvimos el tono que indica un número inválido. Lo intentamos varias veces sin éxito, y luego intentamos llamar a nuestros celulares desde el teléfono de la casa. Después de marcar los números,
ninguno de nuestros celulares sonó, ni tampoco el teléfono de la casa. Pasaron unos minutos más, y estábamos sentados allí preguntándonos qué estaba pasando, hasta que volví a escuchar el ruido. Todo el ruido había desaparecido, y por más que lo descolgara, no volvió. Esto fue muy confuso y emotivo para mí. Me considero una persona sensible, pero mi amigo es mucho más duro, se necesita mucho más para que se altere. Nos sentamos allí llorando, preguntándonos si se trataba de una señal de mi abuelo. Habían pasado 2 años y en ocasiones había vuelto a la casa, y cada vez que descolgaba el teléfono escuchaba el silencio habitual. Pero, ¿saben? Espero que sea mi abuelo, dándome una última señal de que todo está bien, y de que llegó al otro lado, o a lo que venga después. Me gustaría pensar eso. ¿Qué otra cosa podría ser? No lo sé. Eran entre las 4 y 5 de la madrugada cuando sentí que mi celular vibraba al lado de mi almohada. No era inusual, mis padres a menudo me llamaban los fines de semana para asegurarse de que estuviera despierta, lista para salir. Pero esto era diferente. Era plena madrugada, y la llamada venía de mis abuelos. Mi corazón dio un vuelco. Contesté de inmediato, segura de que algo terrible había ocurrido. Mis abuelos tienen 90 y 89 años, y mi tío menor, que vive con ellos, tiene síndrome de Down. Son vulnerables, y cualquier emergencia a esas horas era una señal de alarma. ¿Hola? Dije con la voz aún adormilada. Al otro lado de la línea estaba mi abuelo. Su tono era extraño, como si estuviera respondiendo a alguien más. Le dije quién era y pregunté si todo estaba bien. Pero algo no cuadraba. Su voz sonaba lejana, confusa. Pensé que no se había puesto los audífonos, algo común en su edad. De repente, empezó a gritar. Un grito desgarrador que hizo que mi sangre se congelara. No eran palabras, solo un sonido agónico que parecía arrancado de lo más profundo de su ser. Entonces, la llamada se cortó. Me quedé paralizada. Durante unos segundos, mi mente se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Luego reaccioné. Intenté devolver la llamada. 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. La pantalla de mi celular se volvía un espejo de mi propia desesperación. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un pánico visceral que me estrangulaba. Salí corriendo de mi habitación y desperté a mi papá, casi sin poder articular lo que había pasado. Le mostré el registro de llamadas para que no pensara que estaba soñando. Por favor, llámalos. Tienes que asegurarte de que están bien. Él asintió con calma, pero pude ver la sombra de preocupación cruzando su rostro. Me dijo que volviera a la cama, que él se encargaría. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el grito de mi abuelo resonando en mi mente, como si todavía estuviera atrapado en esa llamada imposible. Pasé el resto de la noche tratando de encontrar una explicación lógica. Pero nada tenía sentido. Mi abuelo no es del tipo que llama a esa hora, y mucho menos a mí. Él ni siquiera sabe mi número de memoria. Siempre es mi abuela quien usa el teléfono, quien se encarga de esas cosas. Por la mañana, mi papá finalmente llamó a mis abuelos. Contestó mi abuela. Todo estaba bien. No había pasado nada fuera de lo común. Nadie me había llamado durante la noche, o al menos eso aseguró ella con total confianza. Cuando le mostré a mi papá el registro de llamadas una vez más, su rostro palideció. Quiso convencerme de que había sido un sueño, pero yo sabía la verdad. La llamada estaba allí, grabada en el historial de mi teléfono, un testimonio innegable de lo que había ocurrido. El resto de mi familia revisó sus celulares. Nadie más había recibido una llamada esa noche. Solo yo. Enterré ese recuerdo en lo más profundo de mi mente, esperando nunca volver a pensar en ello. Pero, aunque intento olvidarlo, el eco de ese grito sigue persiguiéndome en mis noches más oscuras,
recordándome que hay cosas que no tienen explicación y que el miedo más puro es el que no puedes entender. Era Navidad de 2012. Yo tenía 16 años y mi mamá y yo regresábamos a casa después de pasar el día con la familia en las afueras de la Ciudad de México. La noche era tranquila, envuelta en el frío típico de diciembre, y nuestras risas llenaban el auto mientras charlábamos animadamente. Vivíamos solas, con nuestra perrita Pique, en una casa que siempre había sido un refugio cálido y seguro. La conversación giró hacia Santa Claus y luego hacia otros personajes míticos como el Conejo de Pascua y el Ratón Pérez. Fue entonces cuando recordé un frasco peculiar de mi infancia, uno pequeño, con una tapa adornada con una hada azul, donde mi mamá había guardado todos mis dientes de leche. Hacía años que no pensaba en ese frasco. La última vez que lo vi, estaba envuelto parcialmente en cinta adhesiva negra, como si alguien hubiese intentado sellarlo para evitar que se abriera. Recordaba haberlo visto mientras empacábamos para mudarnos, allá por 2007. Cuando mencioné el frasco, mi mamá pareció sorprendida. ¿Es cierto?, dijo, con una sonrisa nostálgica. Hace tiempo que no lo veo. Espero que no se haya perdido en la mudanza. Reí, pero una pequeña incomodidad se instaló en mi pecho. Bromeamos sobre lo extraño que era conservar dientes de leche, mientras ella comentaba que probablemente estaba guardado en algún rincón olvidado de la casa. Cuando llegamos, Pique nos recibió con su habitual entusiasmo, meneando la cola y saltando a nuestro alrededor. Entramos juntas a la cocina, como siempre hacíamos, pero esta vez algo detuvo mis pasos en seco. En el suelo, bajo el resplandor frío de la lámpara, yacía el frasco. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba partido en dos, como si alguien lo hubiese forzado a abrirse, y esparcidos a su alrededor había pequeños dientes amarillentos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Mi mamá se quedó inmóvil. Su rostro se tornó pálido, sus ojos fijos en el frasco como si intentara comprender lo imposible. Yo no, balbuceó, visiblemente asustada. Por un instante, pensé que me estaba gastando una broma. Pero nunca había sido de hacer ese tipo de cosas. La expresión de terror genuino en su rostro me convenció de que no era así. Pique, normalmente tranquila, permanecía inquieta, con las orejas gachas y los ojos fijos en el suelo, negándose a acercarse. Eso me puso aún más nerviosa. Mi mamá, incapaz de contener su miedo, comenzó a llamar a familiares y amigos, buscando algún tipo de explicación lógica. Pero la lógica no encajaba. Pique no era del tipo de perro que hurgaba en nuestras cosas. Además, el frasco había estado guardado en un lugar inaccesible. Y aunque hubiera podido alcanzarlo, ¿cómo habría conseguido abrirlo, romperlo y esparcir los dientes con semejante precisión? Las posibilidades parecían desvanecerse, una a una, dejando solo la sensación sofocante de que algo más, algo que no podíamos entender, había ocurrido esa noche. Mientras mi mamá hablaba por teléfono, yo me quedé mirando los diminutos dientes regados por el suelo, sintiendo como mi escepticismo habitual comenzaba a tambalearse. Durante años, había escuchado historias extrañas que mi mamá juraba que le habían sucedido antes de que yo naciera. Siempre las había descartado como exageraciones o malas interpretaciones. Pero esta vez, lo había vivido yo misma. Todavía no tengo una explicación para lo que sucedió esa noche. Y mientras escribo esto, me pregunto si alguna vez la tendré. Esto ocurrió hace algunos años, en octubre. No sé si fue casualidad o parte del misterio, pero siento que ese mes le añade un aire aún más inquietante a lo que vivimos. Mi mejor amiga y yo habíamos tenido una semana terrible. Ambas necesitábamos una distracción, algo que nos despejara la mente, así que decidimos hacer una de nuestras actividades favoritas, conducir por la ciudad con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco entrara mientras escuchábamos música a todo volumen.
Era justo lo que necesitábamos. La noche estaba oscura, pero el ambiente era perfecto para nuestro pequeño escape. Mientras recorríamos las calles, admirábamos las decoraciones de Halloween. Algunas eran encantadoras, otras, deliberadamente macabras. Pero cuando llegamos a una zona particularmente sospechosa, la atmósfera cambió. Para que te hagas una idea, el tramo de carretera por el que íbamos carecía completamente de farolas. A nuestra izquierda se extendía un cementerio, rodeado por una reja de hierro de unos 400 metros. Los barrotes eran altos y rematados en puntas afiladas que parecían advertirnos de no acercarnos. Unos metros más adelante, una catedral católica antigua y majestuosa emergía de la penumbra, su silueta oscura proyectándose como una sombra ominosa contra el cielo nublado. A nuestra derecha, un campo vacío, apenas visible, con las casas más cercanas esparcidas a buena distancia entre sí. La calle estaba desierta. Ni un coche. Ni una persona. Y entonces lo vimos. Apareció de la nada, como un espectro materializándose en el borde de nuestra percepción. Era un niño, no mayor de 7 años. Corría junto a la reja del cementerio, a un ritmo constante, alejándose de la iglesia. Su aspecto era inquietante. No llevaba camisa, ni zapatos. Su cabello largo y oscuro caía desordenado sobre su rostro pálido. Vestía solo unos jeans claros, mojados, probablemente por la lluvia que había caído esa tarde. Era una noche húmeda, y el termómetro marcaba unos 19 grados, pero él parecía ajeno al frío, casi insensible. Mi amiga y yo intercambiamos miradas, sorprendidas. Algo no encajaba. Sin pensarlo 2 veces, mi amiga giró el volante, dando la vuelta en medio de la calle para seguir al niño y asegurarnos de que estuviera bien. No había nadie más alrededor, no había peligro en maniobrar así. Pero lo que pasó después nos dejó heladas. El giro tomó apenas un par de segundos. 2, tal vez 3. Y, en ese brevísimo lapso de tiempo, el niño había desaparecido. Detuvimos el coche y observamos a nuestro alrededor con incredulidad. La reja del cementerio estaba allí, intacta. Sus barrotes eran demasiado juntos como para que un niño pudiera deslizarse entre ellos, y demasiado altos y afilados para haber sido escalados, menos aún en la oscuridad y con la humedad de la lluvia. Tampoco podía haber cruzado los 4 carriles de la calle. No había manera de que lo hubiera hecho tan rápido, y mucho menos de que hubiera atravesado el campo para entrar a la colonia cercana. Volvimos a girar el coche, recorriendo el área con atención. Buscamos en cada rincón, dimos vueltas por las colonias aledañas, pero no había ni rastro del niño. Las calles estaban desiertas, salvo por las luces parpadeantes de unas pocas casas. Era como si nunca hubiera estado allí. Nos miramos nuevamente, tratando de encontrar una explicación racional. Pero la única que logramos encontrar fue la más aterradora: no era un niño, al menos no uno humano. Debía ser un fantasma. Hasta el día de hoy, no podemos explicar lo que vimos. A veces pienso en esa noche, en su silueta corriendo bajo la penumbra, en su figura desapareciendo como si nunca hubiera existido. Y, aunque quiero creer que todo tiene una explicación lógica, este recuerdo me llena de un escalofrío que nunca se desvanece. Entre 1993 y 1994, viví en una casa embrujada en Asheville, Carolina del Norte. A simple vista, era una casa estilo rancho común y corriente de los años 60, pero su apariencia engañaba. Allí habitaba el espíritu de un anciano que, según me dijeron, había fallecido tras una larga batalla con el Alzheimer. La primera vez que visité la casa, cuando aún estaba vacía y disponible para alquilar, tuve un encuentro que me heló la sangre. Al abrir el armario vacío al final del pasillo, sentí un impacto físico, como si hubiera chocado con una persona. Fue tan real que retrocedí bruscamente y caí al suelo. Pero, al mirar a mi alrededor, no había nadie. Solo silencio. Ese momento marcó el comienzo de una convivencia con lo inexplicable. Después de mudarme,
comencé a oír pasos arrastrados por el pasillo, un sonido lento y metódico, clap, clap, clap. Era como si alguien caminara en pantuflas de un extremo al otro de la casa. Tenía mi máquina de coser en lo que solía ser su habitación, y allí ocurrían cosas aún más perturbadoras. Escuchaba claramente el sonido de la puerta principal abriéndose, pasos avanzando por el pasillo, y finalmente el crujido del pomo al girar. La puerta de la habitación se abría sola, pero al verificar, la puerta principal seguía cerrada y no había rastro de nadie. A pesar de todo, nunca sentí que estuviera en peligro, aunque esa presencia me mantenía siempre alerta. Parecía disfrutar especialmente de una caja de música que habíamos recibido como regalo de bodas. En más de una ocasión, oía como alguien le daba cuerda en el otro dormitorio, y la melodía comenzaba a sonar, rompiendo el silencio de manera escalofriante. Era como si esa música lo calmara, y con ello, la atmósfera en la casa también se volvía más tranquila. Durante el tiempo que vivimos allí, mi novio y yo nos casamos. Algunos de nuestros invitados, que venían de fuera de la ciudad, se hospedaron con nosotros, incluyendo el hermano de mi esposo y su esposa, Ana. Ellos pasaron una noche en la habitación embrujada. A la mañana siguiente, les pregunté casualmente cómo habían dormido. Respondieron que bien, pero Ana mencionó que tuvo un sueño extraño. Un anciano estaba de pie junto a la cama, mirándonos fijamente, dijo con cierta incomodidad. Me reí y le expliqué que probablemente era nuestro fantasma residente. Ana empalideció, y en cuestión de 10 minutos, estaban empacando sus cosas para irse a un hotel. Una amiga mía también pasó algunas noches en esa habitación, pero nunca le ocurrió nada. Sin embargo, el relato más aterrador que escuché vino de un compañero de trabajo en la sala de redacción de Asheville. Me contó que de niño solía quedarse en la propiedad de sus abuelos, quienes tenían una casa de 2 pisos. Sin embargo, cuando él tenía apenas 2 años, el segundo piso fue demolido. A pesar de ello, los sonidos permanecieron, pasos resonando sobre un piso inexistente, puertas que se abrían solas, mecedoras que crujían suavemente, e incluso el canto ocasional de un gallo que jamás había estado allí. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.